Hola a todos. Continuamos con esta serie de vídeos dedicados al sistema de grandes batallas de la Guerra Civil Americana y en esta ocasión vamos a dedicar este vídeo al movimiento. El movimiento tanto de las unidades en activación como aquellas que reaccionan al movimiento enemigo. Como la amplia mayoría de juegos cuyo movimiento se realiza sobre una trama hexagonada, cada entrada en uno de los hexágonos tiene un coste asociado. Esto viene determinado por una tabla de terreno y grandes batallas en este caso no es una excepción. Cada unidad, como ya comenté en vídeos anteriores donde se hablaba de las unidades, tiene un factor un alcance de movimiento, que es el tercer valor que vemos aquí, que corresponde al, al factor de movimiento. Como os digo, cada hexágono al que se entra lo hace pagando el coste que suponga la entrada en ese hexágono. La tabla de terreno, como podemos ver aquí, tiene asociado, lo dejamos aquí, tiene los distintos tipos de terreno con el coste asociado para cada tipo de unidad. En grandes batallas, las unidades, en función de si son a pie, son caballería montada, artillería o el movimiento de los líderes, pues tienen un coste asociado. Un coste que puede ser el del propio terreno o aquellos que son lados de hexágono y cuyo coste, o sea, cuyo cruzar ese lado de hexágono tiene un coste adicional. En la tabla, bueno, es bastante evidente el resultado, o sea, el coste asociado. En algunos casos podemos ver una P que nos está indicando que es terreno prohibido, o sea, que no está permitido cruzarlo para estas unidades. Algunas tienen D mayúsculas que nos vienen a indicar que son unidades que automáticamente quedarán desordenadas cuando entren en este tipo de hexágono. Y algunas D minúsculas, como vemos aquí, que indican que la unidad que entra tendrá que hacer, o que entra o que cruce, en este caso, tendrá que hacer una tirada de desorden para comprobar si queda desordenada o no. Eh, mm, el resto son bastante explícitos, o sea, bastante significativos y en la parte inferior de la hoja podemos ver las características, o sea, las notas asociadas al movimiento. Un aspecto importante a considerar durante el movimiento es que las unidades únicamente se podrán desplazar bien hacia sus lados frontales o bien hacia su retaguardia. Eh, el movimiento de retaguardia es un movimiento particular, que es un movimiento de repliegue, que está reconocido así como withdrawal en las propias reglas, un movimiento de repliegue, pero generalmente el movimiento siempre será hacia adelante, será en dirección hacia sus hexágonos frontales. Las unidades según su encaramiento, como podemos ver, en este caso, todas estas unidades están encaradas hacia un lado de hexágono, perdón, hacia una esquina una espina o un vértice del hexágono, indicando en este caso que está en orden tanto de avance como de marcha. Esto ya lo expliqué en el vídeo que hablábamos de órdenes. Y en este caso, pues tiene dos hexágonos frontales, dos hexágonos de flanco y dos hexágonos de retaguardia. Si esta unidad estuviese en orden de marcha y estuviese encarada hacia un lado de hexágono, únicamente tendría un lado frontal, un lado de retaguardia y dos lados de flanco eh, asociados. Como os digo, el movimiento generalmente se va a hacer hacia sus lados frontales, lo que implica que para que una unidad pueda maniobrar, generalmente tendrá que hacer movimientos de cambiar de encaramientos para poder dirigir la ruta que quiere seguir. Generalmente, como os digo, el movimiento se hará en la dirección de su flanco, perdón, de su frontal, pero si deseamos cambiarla de la orientación, pues podremos mm, realizar el movimiento de cambio de encaramiento y el cambio de encaramiento es gratuito cuando se realiza en el hexágono de partida o una vez por cada uno de los hexágonos en los que se entre, de manera que esta unidad, por ejemplo, podría moverse inicialmente, cambiar su encaramiento aquí, mover aquí, luego a continuación volverse a mover aquí, volver a cambiar de encaramiento así, y ir girando en cada hexágono que entre un lado, un vértice y poder ir avanzando en esa dirección.
Este coste gratuito del cambio de encaramiento solo se aplica, como os digo, solo se aplica en el caso de una única vez por hexágono. Hay una excepción a esto, que es cuando una unidad está en bosque y, y está en orden de ataque. En ese caso no tiene la posibilidad del el movimiento gratuito de cambio de encaramiento, de manera que la unidad por cada lado de hexágono por cada vértice que cambie, tendrá que pagar el coste en este caso, un punto de movimiento de girar. ¿Vale? Si además una unidad desease cambiar encaramiento en más de un vértice, podría pagar el coste de un punto de movimiento adicional para girar tantos vértices como desease. Es decir, uno es gratuito, más de uno tiene un coste adicional de un punto de movimiento. Es decir, este movimiento sería gratuito, pero los posteriores supondrían un punto de movimiento adicional, independientemente, como os digo, del número de vértices. Con la excepción, nos vuelve a pasar lo mismo, con la excepción del bosque en unidades que están en órdenes de ataque, las cuales pagarán un punto de movimiento por cada vértice que giren, incluido el primero. Y además, hay una particularidad que nos permitiría hacer un cambio de 180 grados pagando únicamente un punto de movimiento, de manera que esta unidad podría perfectamente hacer un cambio de encaramiento completo, o sea, a orientarse hacia su retaguardia y pagando únicamente un punto de movimiento. Los líderes, por su parte, no tienen indicado un factor de movimiento, pero no tienen encaramiento, a diferencia de las unidades de combate, y tienen una tabla, una columna propia para el coste del movimiento. Tienen 10 puntos de factores de movimiento a consumir en su activación y se pueden activar y se pueden mover durante la activación de la brigada, en el caso de, por ejemplo, en este caso de Zoburn, durante la activación de la división, en el caso de Sullivan, y luego hay una fase específica que es para el movimiento de comandantes tanto de cuerpo como de ejército, en el que permitiría, en este caso a Sigel, realizar su movimiento. Él solo lo va a hacer una vez en una fase específica de la secuencia de juego. Y además, a diferencia de los líderes de brigada y de división, los de cuerpo y los de ejército tienen 40 puntos de movimiento. Pero en el caso de que deseasen consumir más de 10, tendría una serie de penalizadores a considerar por exceder esos 10 puntos de movimiento, que como os digo, su límite es de 40, pero con penalizaciones. Una maniobra adicional que tienen, o en este caso dos maniobras adicionales que tienen las unidades durante el movimiento, bueno, no exclusivamente durante el movimiento, pero si se realiza durante el movimiento tiene un coste adicional, eh, consisten en la línea extendida o el rechazar flanco. Para realizar una extensión de línea, la unidad tiene que poseer más de 8 puntos de fuerza y debe tener los lados, el lado hacia el que se está extendiendo, libre de unidades tanto propias como enemigas, a excepción de la artillería, de que esas unidades propias sean artillería. En este caso, por ejemplo, tenemos esta unidad de 11 factores de combate, 11 puntos de fuerza, que gastando un punto de movimiento, en realidad en este caso sería un punto de movimiento porque el terreno que podemos ver aquí es campo abierto y es el coste le supone un punto de movimiento, podría extenderse y en este caso tendría 3 lados frontales que le permitirían tanto moverse en forma extendida, como a efectos de fuego. Eso cuando entremos en el aspecto del disparo hablaremos de las consecuencias que tiene esta línea extendida, pero básicamente permitiría ampliar su potencial de fuego. Como os digo, tendrían que tener más de 8 puntos de fuerza y permitir 8 más puntos de fuerza y, en este caso, extenderse hacia un lado en el que estuviese libre. O, como os digo, también podría ser el caso de que imaginemos esta situación en la que esta unidad aquí
en esta situación y deseamos extender la columna. En este caso sería posible porque las columnas extendidas se pueden apilar con artillería, ¿vale? Es la única excepción. No se podrían apilar junto con otras unidades de combate. Si la unidad que quiere extender la línea dispone de más de 15 puntos, 15 o más puntos de fuerza, podría hacerlo a ambos lados. Por ejemplo, en este caso, esta unidad de 19 podría extenderse a ambos lados formando una unidad extendida más amplia. Como os digo, esto tiene repercusiones principalmente en la potencia de tiro, la potencia de fuego. Si la unidad se extiende hacia un lado, o sea, hacia un hexágono que no es campo abierto, que no tiene un coste, pues pagaría el coste del terreno. En este caso, a esta unidad extenderse en este lado, hacia aquí, colocando su línea extendida en el bosque, pues pagaría el coste del bosque, que en el caso de la infantería, pues son 2 puntos de movimiento. Y ese sería el coste adicional que debería asumir. Cuando las unidades están extendidas se pueden mover igual que se pueden mover aquellas que no lo están. Pero el coste que supone moverse en estas condiciones será el del terreno por el que se transite, que más caro, más costoso de los dos en este caso. ¿Vale? Suponiendo que esta unidad se hace mover en línea extendida, podría desplazarse aquí y lo haría en este caso a un punto de movimiento porque es el coste de los dos hexágonos, valen lo mismo, pero en el momento que desease venirse aquí, esta unidad ha cruzado un lado de riachuelo, de arroyo, y pagaría 2. De manera que este movimiento le costaría 2 más, o sea, 1 del terreno más 1 de cruzar el arroyo, le costaría 2 puntos de movimiento. Pero como os digo, la posibilidad de moverse en estas condiciones es posible. También hay que tener en cuenta que las unidades pueden cambiar encaramiento. En este caso no es gratuito, a diferencia de lo que ocurre cuando la unidad no está extendida. Y girarse, suponiendo que esta unidad desease cambiar de encaramiento, esta se tendría que desplazar aquí y pagaríamos el coste que suponga entrar en este terreno. Todo esto es de aplicación cuando se está en órdenes de avance o de ataque. Cuando se está en órdenes de marcha, la limitación del apilamiento, de los puntos de fuerza que una unidad puede acumular en un hexágono, determina, o sea, obliga a extenderse como columna. De manera que una unidad que se sitúa en modo columna, perdón, en modo de marcha, en orden de marcha, encarándose hacia un lado de hexágono, para poder transitar, debería extenderse en columna. Para eso, gastaría un punto de movimiento en colocarse en modo columna y luego podría permitir avanzar dejando la columna atrás y a partir de este momento la columna le seguiría. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los costes de terreno, sobre todo cuando se transita en carreteras, en caminos o en senderos, se ve condicionada por este movimiento en columna de marcha. Para que una unidad que mueve se pueda beneficiar de las carreteras, tanto carreteras, caminos, senderos, ha de hacerlo en apilamiento de marcha. De manera que una unidad que lo haga sin utilizar ese tipo de apilamiento pagará el coste del otro terreno. En este caso, vamos a poner en este ejemplo, donde ahí tenemos un Greenwood Road. Vamos a quitar esto para que se vea claro. Esta unidad, si no se coloca en columna de marcha, entrar aquí le costaría un punto de movimiento y entrar aquí le costaría 2. Uno del terreno y otro de cruzar el riachuelo. Sin embargo, si esta unidad decide colocarse en columna de marcha, lo que va a hacer es pagar un punto de movimiento para colocarse en columna extendida
y a continuación mover, dejando detrás la columna, un punto de movimiento aquí, así ya llevaría dos, uno de la extensión más, más otro del terreno, y colocarse aquí le costaría 3, porque aquí ya no pagaría el coste de cruzar el riachuelo porque se está beneficiando del camino en este caso. En este caso, en este ejemplo no se ha visto muy claro porque a efectos le ha costado lo mismo extenderse que pagar el coste adicional de cruzar el riachuelo. Pero en otras situaciones donde el terreno cruce un bosque o cruce otro tipo de terreno o sea una ruta mucho más larga, es mucho más conveniente aprovecharse de ese terreno para poder hacer, o sea, aprovecharse de esa maniobra o de esa disposición para poder moverse pagando únicamente un punto en cada uno de los hexágonos que cruza. Eso, como os digo, es en el caso de las carreteras y de los caminos. Los senderos pagaríamos la mitad del coste del terreno, pero en cualquier caso siempre será más beneficioso moverse en esta disposición que no hacerlo cuando lo hagamos por carretera. La segunda maniobra relacionada con el movimiento que pueden realizar las unidades de combate es el rechazar flanco. Las unidades pueden pagar un coste adicional, un punto adicional, para colocarse en rechazando flanco. Se le colocaría en este caso, imaginemos esta unidad, la 34 de, de Maryland, se le colocaría el flanco rechazado hacia la derecha, pagando un coste adicional. Esto le permite colocar todo su frontal. Se colocan en este caso 3 lados de hexágono de frontal. Esto evita, o sea, reduce, digamos, el alcance de un ataque por flanco y da posibilidades de disparar con un arco más amplio. Pero tiene el inconveniente de que una unidad que se coloca con el flanco rechazado ya no podrá moverse, a no ser que gaste otro punto para retirarse el flanco rechazado y pueda mover. Esto, como os digo, es una opción que tienen las unidades, eh, las unidades de combate. También, al igual que sucede con la línea extendida, con el requisito de que no puede disponer, o sea, no puede tener una unidad amiga en el lado que se está extendiendo, que se está rechazando. Por ejemplo, esta unidad, la 54 de Pensilvania, no podría colocarse con el flanco rechazado por tener en ese flanco otra unidad amiga. Las unidades pueden moverse y finalizar su movimiento junto con otras unidades amigas, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de apilamiento, los límites. En este caso, para una unidad en orden de avance o de marcha, perdón, o de ataque, sus puntos su límite de apilamiento son 15 puntos de fuerza. De manera que, por ejemplo, esta unidad no podría entrar en este hexágono por incumplir, o sea, no podría finalizar su movimiento aquí por incumplir los límites de apilamiento. Por ejemplo, sí podría, suponiendo que se pudiesen apilar juntas, sí podría, se pudiesen aplicar las juntas por restricciones del tipo por la formación, la integridad de la formación, pero a efectos de puntos de fuerza, aquí hay 8 y 7, serían 15, esta unidad podría entrar aquí y finalizar su movimiento aquí. Una cosa importante a tener en cuenta es que cuando una unidad se desplaza a un hexágono con unidades enemigas, dependiendo por dónde entre, se colocaría debajo o encima del apilamiento. Es decir, esta unidad, por ejemplo, que entrase en este hexágono, debería colocarse debajo de la unidad a la que entra. Pero si lo hiciese a través de un lado frontal, por ejemplo, si esta unidad viniese de cara y desease apoyarse aquí, pues lógicamente aquí se colocaría arriba y además tendría que mantener la orientación en la misma dirección que la unidad estacionaria. ¿Vale? Esto se hace sin coste,
pero sí que es importante tener en cuenta que ese movimiento la dejaría arriba y encarada en la misma dirección de la unidad estacionaria. Si por el contrario la unidad no desea quedarse en el hexágono junto con su unidad amiga, sino lo que quiere es atravesarlo, lo podría hacer con una penalización tanto en puntos de movimientos como en necesidad de chequear cohesión. Si por ejemplo esta unidad desease atravesar a través de esta unidad amiga, lo podría hacer, pero en el momento que entrase en este hexágono, pagaría por un lado el coste del terreno normal, un punto de movimiento va a ser terreno claro, más 2 puntos adicionales por por estar junto a una unidad que quiere atravesar. Es decir, entrar aquí le costaría 3 puntos de movimiento. Y además, cuando abandone el hexágono, esto le costaría 2 puntos más, porque cruzaría uno del terreno más el riachuelo sería 2 más, es decir, habría pagado 3 y 2, 5 puntos aquí, pero en este punto debería hacer un chequeo de cohesión, añadiéndole al modificador, como modificador el terreno de la unidad estacionaria siempre y cuando el coste sea superior a 2. En este caso no habría modificador, pero igualmente habría que hacer un chequeo de cohesión contra su valor 6. Si por el contrario el movimiento fuese, imaginemos, esta situación, esta está aquí, y esta unidad quisiese cruzar por aquí, suponiendo que tuviese suficientes puntos. Pues en este caso lo mismo, entrar aquí le costaría el coste del terreno más 2, en este caso son 2 del bosque más 1 del arroyo, son 3, más 2 son 5. Lógicamente, y aquí ya no le quedarían más puntos, ya no podría seguir moviendo. Pero si lo planteamos desde una situación que sea más, vamos a ponerlo en este ejemplo, esta unidad desea atravesar por aquí y lo que hace, no, mejor así, lo ponemos así, esta unidad desea atravesar por aquí y lo que hace es, entra aquí, paga 2 del terreno más otros 2 por unidad, por atravesar unidad propia, amiga, y luego se desplazaría aquí, pagando otros 2 puntos adicionales. Es decir, habría pagado 6 puntos, que es lo que le cuesta, y aquí tendría que hacer un chequeo de cohesión, añadiéndole el coste del terreno, si es de 2 o más. En este caso, este terreno vale 2, con lo cual habría que hacer un chequeo de cohesión con un más 2. Pero como os digo, es posible, pero tiene estos riesgos. El coste adicional y los puntos y el riesgo de fallar un chequeo de cohesión y quedar desordenada. Como excepción al coste adicional que tiene y los riesgos que tiene mover a través de unidades amigas, existe la posibilidad de mover a través de unidades de artillería. Esta unidad podría moverse por aquí sin tener los riesgos que hemos comentado antes, ya que cruzar a través de atravesar unidades de artillería propias no tiene coste adicional. ¿Vale? Y además hay otra excepción, que es en el caso de que la unidad que esté moviendo lo haga en apilamiento de marcha y la unidad que está cruzándose no esté en orden de marcha. Por ejemplo, si imaginemos esta situación en la que esta unidad está aquí y esta desea cruzar todo esto y seguir la carretera. Esta unidad, lógicamente, primero tendría que extender la columna, ¿vale? Y como es una unidad muy grande, debería hacer 2 colas de columna, ¿vale? Colocaríamos eh, una, las 2 extensiones y en este caso, pues la primera, moverse aquí no tiene coste adicional porque lo está haciendo en columna de marcha y la unidad que está aquí no está en marcha. Moverse aquí no tiene coste adicional, en este caso por los dos casos, primero porque es artillería y después porque, porque lo estamos haciendo en columna extendida y podríamos continuar este movimiento, ¿vale? Pagando el correspondiente coste. ¿Vale? Esto no nos permitiría
hacer todo este movimiento de 1, 2, 3, 4 y 5, incluso un sexto, para alcanzar este punto de la carretera. Como ya he comentado, las unidades generalmente se moverán hacia sus lados frontales, hacia los hexágonos frontales de su encaramiento. Pero existe un movimiento especial, movimiento de repliegue, que permite que una unidad pueda hacerlo a través de sus lados de retaguardia, sus hexágonos de retaguardia. Para eso se tienen que dar ciertas condiciones. Por un lado, ese movimiento solo se da cuando una unidad está adyacente a una unidad enemiga. Supongamos que, por ejemplo, esta unidad confederada estuviese aquí, adyacente a estas dos unidades, y desease hacer un movimiento de repliegue. Pues para hacer ese movimiento de repliegue, lo primero que habría que considerar es que esta unidad puede hacerlo hasta un máximo de 2 hexágonos. Es decir, puede hacer este movimiento hasta, como os digo, un máximo de 2 hexágonos. Y si el coste del terreno en el que se entra es superior a un punto de movimiento, debería hacer un chequeo de cohesión, añadiéndole un modificador, un +1, por cada punto de movimiento en exceso a 1 que requiera. Es decir, esta unidad podría perfectamente hacer ese movimiento de retirada, perdón, de retirada de repliegue, en estas condiciones y venirse hasta aquí, por ejemplo. Eso activa otras cosas, pero a efectos de movimiento esto es posible, ¿vale? Pero, y en este caso no haría falta chequear cohesión, porque en ninguno de los hexágonos por los que se ha transitado tiene un coste superior a 1. Suponiendo que imaginemos esta situación en la que esta unidad estuviera aquí y que, y que quisiese hacer lo mismo. En ese caso, este primer movimiento aquí, por ejemplo, sí que tiene un coste adicional, que serían 2 puntos de movimiento, y en este momento tendría que hacer un chequeo de cohesión. Si lo superase, podría continuar y venirse aquí, ¿vale? Por ejemplo, o aquí. Este primer punto, este primer hexágono, como os digo, tendría que chequear cohesión, en este caso añadiéndole un +1 a la tirada, porque el coste del terreno es 2 puntos, que es uno más que el 1 mínimo que se requiere. Por último, para finalizar con el vídeo, voy a comentar los movimientos de reacción que tienen el oponente cuando ciertas unidades realizan ciertas acciones, básicamente movimiento enemigo. Existen dos tipos de movimiento de reacción. Por un lado está el cambio de encaramiento y por otro lado está el movimiento en reacción. El cambio de encaramiento permite que a una unidad, por ejemplo, imaginemos que esta unidad estuviese encarada de esta manera, imaginemos esta situación, y esta unidad decide avanzar aquí. Este movimiento le permite a esta unidad hacer un intento de cambio de encaramiento, básicamente para no ofrecerle un flanco y que en un posible choque futuro se vea penalizado por eso. ¿Cómo lo realizaría? Básicamente habría que hacer un chequeo de cohesión contra su valor de cohesión y si lo superase le permitiría girar un vértice. Esto, como os digo, esto lo permite los cambios de encaramiento cuando una unidad enemiga entra en adyacente a una amiga, a una propia. Esta situación, aunque es frontal contra frontal, aún así, aún tendría la opción de hacer un intento de cambio de encaramiento, suponiendo para encararlo en esta dirección, por la razón que fuese. También podría hacerlo siempre y cuando, como os digo, superase ese chequeo de cohesión. Y por otra parte tenemos el movimiento en reacción. El movimiento en reacción es un movimiento que solo puede realizar o la artillería o la caballería. La infantería no puede realizar este movimiento en reacción. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en poder reaccionar al movimiento enemigo cuando éste se acerca.
se acerca a 3 o menos hexágonos. Es decir, imaginemos que esta unidad confederada decide, está en este punto y decide acercarse a esta caballería. En el momento en el que se esté a 3 puntos, a 3 hexágonos, esta tiene la posibilidad de reaccionar. Entonces, lo primero que hay que hacer, tener en cuenta es que hay que anunciar la entrada en un hexágono que esté a 3 de caballería o de artillería. Esta unidad decide mover y anuncia que va a entrar en 43-25. En este momento, esta unidad tiene la posibilidad de decidir si va a reaccionar o no. Si quiere reaccionar, deberá hacer un UDD, un chequeo de cohesión, y si lo supera, le permitirá mover en reacción. Este movimiento de reacción es un poco particular porque en realidad más que un movimiento es una retirada como tal. Entonces las reglas de retirada funcionan un poco distintas, pero a efectos del ejemplo que planteo nos puede servir. Esta unidad decide, como os digo, avanzar aquí lo anuncia. Esta unidad decide que va a reaccionar. Para eso hace un chequeo de cohesión contra su valor 7 y si lo supera le permite moverse uno o dos hexágonos utilizando las reglas de retirada, que básicamente es alejarse de la unidad de la que se está retirando y no cambiar encaramiento. Entonces, esta unidad decide entrar aquí, esta ha reaccionado y se mueve dos hexágonos. Esta puede seguir moviendo. Cuando vuelve a situarse a 3, a intención de 3, vuelve a anunciarlo y esta puede continuar retirándose. 1, 2. Este movimiento es el movimiento de reacción de la caballería. La artillería funciona exactamente igual, con la excepción de que la artillería no puede entrar durante este movimiento de retirada en terreno que tenga un coste de más de 2. ¿Vale? Pero sí, en cualquier caso, tanto en un caso como en otro, pueden utilizar el movimiento por carretera si se cumplen los límites de apilamiento de la marcha. Y con esto creo haber explicado, o por lo menos era mi intención, todos los aspectos del movimiento, tanto de las unidades en fase como las que están reaccionando. Recordar que existen dos tipos de movimientos de reacción. Es importante memorizar estos dos aspectos que en realidad eh, mm, se traduce en un cambio de encaramiento cuando se coloca adyacente o en un movimiento de reacción para la artillería y la caballería. Hay un aspecto que no he comentado que tiene que ver, que funciona de forma similar al cambio de encaramiento y es el rechazar flanco. También existiría la opción, lo planteo aquí para que se entienda, existiría la opción que en el momento, por ejemplo, que esta unidad, imaginemos esta unidad está aquí arriba, y esta unidad se desplaza aquí, y esta unidad en lugar de cambiar encaramiento, lo que decide es colocarse, es rechazar flanco. Pues lo mismo, haría una tirada de cohesión y si la supera se colocaría rechazando flanco. ¿Vale? Bueno, básicamente es la diferencia entre una opción y la otra. A efectos de este ejemplo, funcionaría igual. Si la unidad estuviese extendida, pues sería un poco distinto, porque si la unidad estuviese extendida, una unidad, por ejemplo, imaginemos esta situación en la que es a la inversa, esta unidad está aquí encarada, estuviera extendida y esta unidad, por ejemplo, viniese por aquí, ¿vale? Se mueve aquí, esta unidad no tiene la opción de cambiar encaramiento. Las unidades no pueden cambiar encaramiento, las unidades extendidas no pueden cambiar encaramiento como movimiento de reacción. Sí podría hacer un rechazar flanco y podría hacer lo mismo que habría hecho en caso de que fuese una unidad que no estuviese extendida, colocándose un flanco rechazado. Es una pequeña diferencia que existe cuando la unidad está extendida y cuando no lo está. Y nada más, con esto termino este vídeo. Espero bueno, haya
conseguido aclarar algunas dudas o aclarar cómo funciona el tema del movimiento en grandes batallas de la Guerra Civil Americana. Y en próximos vídeos entraremos más en conceptos ya propiamente de disparos, de choques y otras reglas que quedan todavía por tratar. Nada más, un saludo.